Hoy es día, o mañana es día del mejor amigo. ¿No? Sí, ya. Muy buenas tardes, señora magistrada, señor magistrado, secretario general y personas que nos hacen el favor de acompañarnos al desarrollo de la sesión pública extraordinaria, por lo que con el permiso de ustedes iniciaremos la misma, para lo cual y de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sexto, fracción cuarta y octavos, incisos B y C del reglamento interior de este tribunal, cumpliendo con el primero de los puntos, le ruego, señor secretario, verifique la existencia de quórum legal. Le informo, magistrada presidenta, que se encuentran presentes los 3 magistrados numerarios que integran el pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo octavo del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, por lo que con fundamento en el último párrafo del artículo séptimo del reglamento interior de este Tribunal Electoral del Estado, siendo las 17:36 del día miércoles 21 de julio de 2021, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por tanto, válidas las determinaciones que el Pleno de este tribunal adopte. Muchas gracias. Siguiendo con el punto tercero, le ruego, señor secretario, dé cuenta con los asuntos a tratar en la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar cuenta que los asuntos de análisis y resolución lo constituyen 5 juicios de inconformidad, un procedimiento especial sancionador, cuyas claves de identificación de los expedientes y nombres de los promoventes se precisan en el orden del día que fue circulado con anticipación, mismo que fuera publicado en los estrados y en la página oficial de este Tribunal Electoral del Estado. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Muchas gracias. Se pone a su consideración el orden del día que acaba de ser expuesto, por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de no haber comentarios, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, me permito recabar el sentido de su voto respecto del orden del día que se propone. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del orden del día. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con el orden del día, señor secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del orden del día propuesto. En consecuencia, se encuentra aprobado por unanimidad. Siguiendo con los puntos enlistados para el análisis, toca el punto al cuarto, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución definitiva del juicio de inconformidad radicado en este tribunal con la clave JI 05/2021, que corresponde al juicio de inconformidad promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del cómputo municipal y la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Minatitlán. Y toda vez que dicho expediente fue turnado a la ponencia de la licenciada María Elena Díaz Rivera, le cedo a usted el uso de la voz, señora magistrada, a efecto de que exponga el proyecto correspondiente. Gracias, magistrada. Solicito la anuencia de este pleno para leer específicamente lo más relevante de esta resolución. Adelante, magistrada. Gracias. Sentencia definitiva correspondiente al juicio de inconformidad identificado con la clave y número JI 05/2021, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual controvierte los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Minatitlán en el proceso electoral local 2020-2021 y la entrega de la constancia de mayoría realizada el 17 de junio por el Consejo Municipal de Minatitlán, teniendo como pretensión la nulidad de dicha elección. El 30 de junio, el Pleno de ese Tribunal Electoral admitió el juicio de referencia y fue turnada la ponencia de la voz para los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley de Medios. Revisada que fue la integración del expediente y en virtud de que no existía trámite pendiente de realizar, se declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución y considerando, primero,
El Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, el medio de impugnación cumple con los requisitos formales que establece la Ley de Medios y el reglamento interior de este tribunal. Tercero, se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del presente juicio de inconformidad. Cuarto, a juicio de este tribunal, el promovente señala en esencia los agravios siguientes. Aduce que el presidente municipal electo y los integrantes de la planilla incurrieron en actos anticipados de campaña al llevar a cabo un evento en la comunidad Las Pesadas, Minatitlán, el 27 de enero, violando con ello los principios constitucionales de equidad en la contienda. Refiere además que de manera dolosa hubo coacción y compra de votos, así como presión hacia el electorado, derivado de la realización de 4 eventos en los municipios de Minatitlán, incluido el anteriormente citado, en los que se condicionó la entrega de despensas y medicamentos por el voto en favor de la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México. Señala que derivado de dichos eventos se actualiza la causal genérica de nulidad de la elección por violaciones sustanciales a los principios constitucionales. Refiere que en el desarrollo de la jornada electoral, los representantes de casilla y personas afines al Partido Verde Ecologista de México vistieron la misma indumentaria, es decir, playera color verde, para ejercer presión o coacción al voto de los electores en todas las casillas instaladas en el municipio de Minatitlán, afectando con ello la voluntad de los electores, lo cual repercutió en el resultado de la elección, actualizándose el supuesto de anulación de la votación de la casilla contemplado en el artículo 69, fracción quinta de la Ley de Medios. En el considerando quinto de este proyecto se enuncian las pruebas aportadas por las partes. Consideración sexta. La pretensión del inconforme consiste en que se declara la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, sustentando su causa de pedir en que, según su criterio, existieron actos anticipados de campaña por parte de la planilla electa en la comunidad Las Pesadas, que además hubo compra y coacción al voto. Asimismo, que hubo presión en el electorado en el desarrollo de la jornada electoral por parte de los representantes de casilla y personas afines al Partido Verde Ecologista de México, lo que repercutió en el resultado de la elección. Ahora, atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expeditez que deben regir los actos de las autoridades, se precisa que la metodología para el estudio del presente juicio derivado de la nulidad de elección que se solicita será el estudio de las siguientes irregularidades hechas valer. Causal genérica por violación a principios constitucionales y causal de nulidad consistente en ejercer presión sobre el electorado. Considerando séptimo. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en su artículo 78 señala que las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también que dichas violaciones deben acreditarse de manera objetiva y material, presumiéndose que las violaciones serán determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Se entenderá por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales y que pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados, calificándose como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que los elementos o condiciones para la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales son violaciones sustanciales o irregularidades graves. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén plenamente acreditadas
que se constate el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional pudo haber ocasionado, que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección. Tales requisitos garantizan la autenticidad y libertad tanto del sufragio como de la elección y otorgan certeza respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados. Considerando los temas de agravio, cabe señalar que aun y cuando se considera que el escrito de demanda del promovente en cuanto al apartado de agravios es genérico, en sus argumentos es impreciso, en sus fundamentos e inconsistente en la aportación de pruebas, en atención a su causa de pedir, a los derechos de petición, transparencia y tutela judicial efectiva, se procederá a resolver el presente juicio de inconformidad con exhaustividad y proceder a emitir su decisión en plenitud de jurisdicción, al ser este tribunal la máxima autoridad en la materia electoral en el estado de Colima. El promovente señala que la planilla electa, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, incurrió en actos anticipados de campaña al llevar a cabo un evento en la comunidad Las Pesadas, Minatitlán, el 27 de enero, violando con ello los principios constitucionales de equidad en la contienda. Agravio que, en concepto de este tribunal, debe declararse inoperante por las razones y fundamentos que a continuación se exponen. Si bien es cierto, el promovente controvertió los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección del ayuntamiento respectivo en el proceso electoral local 2020-2021 y la entrega de la constancia de mayoría, teniendo como pretensión la anulación de la elección, también lo es que los motivos por lo que la solicita, esto es, la realización de actos anticipados de campaña, no es una causal contemplada en la Ley de Medios por la que se proceda la anulación de la elección pretendida. El promovente alude a la causal genérica de nulidad de la elección por violaciones o principios constitucionales derivado de la supuesta realización de actos anticipados de campaña por parte de la planilla ganadora, cuando estos no forman parte del estudio de un juicio de inconformidad, pero sí de un procedimiento especial sancionador. Luego, entonces, los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con la pretensión sometida a la jurisdicción de este tribunal. En tal orden de ideas, es obvio que dicho agravio es inoperante y no puede ser analizado al no estar relacionado con alguna de las causales de nulidad por las cuales este tribunal puede estudiar el fondo del juicio de inconformidad presentado. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente. Conceptos de violación o agravios son inoperantes si no se refieren a la pretensión y a la causa de pedir. En el caso, para sustentar su pretensión de nulidad de elección, el promovente señaló que la planilla electa compró y coaccionó voto, así como que ejerció presión hacia el electorado derivado de la realización de 4 eventos a través de la oferta y entrega de despensas y medicamentos, condicionando la entrega de los mismos, actualizándose para ellos la causal genérica por violación a principios constitucionales. Para sustentar lo anterior, el promovente ofreció, entre otras, las siguientes pruebas: 3 audios, los cuales fueron inspeccionados por el secretario general de acuerdos de ese tribunal y cuyo contenido consta en el acta de diligencia de inspección de fecha 7 de julio. Testimonial de las ciudadanas Elba Roblada Ramos, María Verónica Monroy Rosales y Agustina Rosales Ramos, rendidas ante el licenciado Marco Tulio Pérez Gutiérrez, titular de la Notaría Pública número 6 en Villa de Álvarez. Ahora bien, expuesto lo anterior, a partir de lo que se señala en el marco jurídico y de las pruebas aportadas, en concepto de este tribunal, debe declararse infundado el agravio respecto a la compra y coacción de voto, así como ejercer la presión en el electorado, derivado de la realización de los eventos enlistados en supralíneas, en el que, a decir del promovente, se condicionó la entrega de apoyos. Lo anterior, debido a que el promovente no logra acreditar de manera fehaciente la realización de dichos eventos, mucho menos las violaciones que afirma en su demanda.
El promovente omitió señalar en su demanda concretamente lo que pretendía acreditar con cada uno de los audios o de las documentales privadas exhibidas, identificando a personas, lugares, así como la circunstancia de modo y tiempo que reproducía las pruebas. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 36, diagonal 2014, de rubro, pruebas técnicas. Por su naturaleza requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Aunado lo anterior, los audios, al ser pruebas técnicas, solo tienen valor probatorio indiciario de conformidad con el artículo 36, fracción 3 y 37, fracción cuarta de la Ley de Medios. Ese tribunal quiere dejar patente que los 3 audios corresponden solamente a un evento supuestamente llevado a cabo el 27 de enero y los mismos no cumplen con el principio de inmediatez, circunstancia que se encuentra íntimamente ligada con el valor probatorio de su contenido. Ahora, con respecto a la violación del artículo 69, fracción quinto, derivado de los supuestos eventos, tal argumento resulta inoperante, pues dicho artículo refiere a causales de violación surgidas en la jornada electoral que afectan la votación de una casilla electoral y, en el caso, el promovente refiere hechos que acontecieron en fechas anteriores a la celebración de la jornada electoral. Por lo tanto, este tribunal no tiene por acreditado la realización de eventos aludidos, tampoco la acreditación de compra, coacción del voto y presión del electorado. En cuanto a la causal de nulidad consistente en ejercer presión sobre el electorado, respecto a este punto, el promovente argumentó que en el desarrollo de la jornada electoral los representantes de la casilla y personas afines al Partido Verde Ecologista de México vistieron la misma indumentaria, es decir, playera color verde, para ejercer presión y coacción al voto de los electores en todas las casillas instaladas en el municipio de Minatitlán, afectando con ello la voluntad de los electores, lo que repercutió, según su decir, en el resultado de la elección. A fin de acreditar lo anterior, el promovente ofreció como pruebas 18 testimoniales a cargo de los representantes de casilla y representantes generales del propio partido para la elección en Minatitlán, en el actual proceso electoral, así como 40 fotografías a color y unas imágenes y videos de seguridad del interior o inmediaciones de un domicilio, en donde supuestamente se instalaron 3 casillas electorales. Al respecto, este tribunal declara infundado el agravio hecho valer por no cumplir con los principios de espontaneidad, de inmediatez, a que están sujetos las pruebas testimoniales. Robustece lo anterior, la tesis 140, diagonal 2002, de la Sala Superior de rubro siguiente, testimonial ante notario. El indicio que genera se desvanece si quien depone fue representante del partido político que lo ofrece. Respecto a las 40 fotografías ofrecidas como prueba por el promovente a fin de acreditar su dicho, se manifiesta que las mismas fueron desahogadas, quedando asentada su descripción en la acta de diligencia de inspección y que las mismas no resultan ser pruebas idóneas para acreditar la presión contra el electorado que se afirma aconteció el 6 de junio. Asimismo, ni de las hojas de incidentes ni de las actas de la jornada electoral es posible advertir la supuesta presión a que alude el promovente. Aunado a lo anterior, el promovente no ofrece escritos de incidente por parte de sus representantes de partido ante las casillas electorales que se instalaron en Minatitlán, que robustecieran su dicho respecto a la presunta presión al electorado efectuado el día de la jornada electoral. Finalmente, el promovente refiere que al acreditarse que los hechos de su denuncia impactaron en las 18 casillas que se instalaron en el municipio de Minatitlán, resulta evidente que la conducta afectó al 20% de las casillas instaladas en el municipio, por lo que resulta procedente declarar la nulidad de elección en términos de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 70 de la Ley de Medios. Solicitud anterior que deviene inoperante por no haberse acreditado plenamente ninguna de las irregularidades y o causales de nulidad de la votación en la casilla aludida por el promovente. Por tanto, inexistentes las bases para establecer
que las afirmaciones mencionadas puedan dar lugar a la nulidad de la elección impugnada por las razones y consideraciones plasmadas en la presente sentencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve, primero, se declaran inoperantes e infundados los agravios esgrimidos en el presente juicio de inconformidad interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en razón de las consideraciones de la presente sentencia. Segundo, se confirma el cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, y la entrega de la constancia de mayoría entregada a la planilla por el Partido Verde Ecologista de México, actos emitidos el 17 de junio por el Consejo Municipal Electoral de Minatitlán del Instituto Electoral del Estado, en virtud de lo argumentado en las consideraciones de esta resolución. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. Se encuentra a nuestra consideración el proyecto de sentencia que acaba de ser expuesto por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de no haber comentarios, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución definitiva propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Con el proyecto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor del proyecto. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesto. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio de inconformidad radicado en este tribunal con la clave JI 05/2021, se resuelve. Primero, se declaran inoperantes e infundados los agravios esgrimidos en el presente juicio de inconformidad interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en razón de las consideraciones de la presente sentencia. Segundo, se confirma el cómputo municipal, la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, y la entrega de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México, actos emitidos el 17 de junio por el Consejo Municipal Electoral de Minatitlán del Instituto Electoral del Estado, en virtud de lo argumentado en las consideraciones de esta resolución. Notifíquese en términos de la propia sentencia. Siguiendo con los puntos en análisis en esta sesión, pasaríamos al quinto, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución definitiva del juicio de inconformidad identificado con la clave y número de expediente JI 06/2021 y sus acumulados JI 11 y JI 30, ambos de esta anualidad, promovidos por los partidos políticos Morena y Encuentro Solidario, así como por la ciudadana Gisela Irene Méndez. Y toda vez que dicho expediente fue turnado a la ponencia del magistrado José Luis Puente Anguiano, se le concede a usted el uso de la voz, señor magistrado, a efecto de que dé cuenta con el proyecto correspondiente. Muchas gracias, presidenta. Magistradas, si me lo permiten, daré cuenta con una síntesis del proyecto que fue puesto a su consideración. Adelante. Gracias, muy amable. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 06 y sus acumulados 11 y 30 de este año, a cargo de mi ponencia en cuanto a los agravios expresados por los promoventes y sentido de la resolución. En el presente caso, tenemos que los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional y Encuentro Solidario, por conducto de sus representantes ante el Consejo Municipal Electoral de Colima, respectivamente, así como la candidata Gisela Irene Méndez, postulada por el Partido Morena como su candidata a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Colima, acudieron ante este tribunal electoral en demanda de juicio de inconformidad impugnando las determinaciones siguientes. El cómputo municipal de la elección al Ayuntamiento de Colima correspondiente al proceso electoral local 2020-2021 realizado por el Consejo Municipal Electoral de Colima el 16 de junio de la presente anualidad. La declaratoria de validez de la elección de ayuntamientos de Colima y la constancia de mayoría entregada a Elia Margarita Moreno González, postulada por la coalición Va por Colima, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, por incurrir en la causal de nulidad prevista en el artículo 41, base sexta, inciso A de la Carta Magna. Dichas demandas fueron admitidas y radicadas en este órgano jurisdiccional bajo expedientes números JI 06,
JI 11 y JI 30, ambos todos de este año, decretándose la acumulación correspondiente de los dos últimos al primero por ser el más antiguo, en virtud de la conicidad de la causa existente entre ellos. Causales de improcedencia. Del análisis de las constancias que obran en el expediente se advierte que los medios de impugnación presentados por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y la ciudadana Gisela Irene Méndez no se consideran frívolos o que se encuadren en alguna de las causales de improcedencia a que se refieren los artículos 32 y 33 de la Ley de Medios. Sin embargo, en el caso de la demanda de juicio de inconformidad presentado por el Partido Encuentro Social, se actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad, toda vez que dicha demanda fue presentada fuera del plazo de 4 días siguientes a la notificación del acto o resolución impugnado. Lo anterior es así en razón de que la presentación de la demanda ante este tribunal resulta extemporánea de acuerdo a los artículos 11 y 12 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que señala, entre otras cosas, que los recursos y juicios a que se refiere el artículo 5 de esta ley serán interpuestos dentro de los 4 días hábiles siguientes a partir de que el promovente tenga conocimiento o se ostente como sabedor, o bien se hubiese notificado el acto y la resolución impugnada. Y también el artículo 12, que establece que el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. El cómputo de los plazos se hará a partir del día siguiente de aquel en que el promovente tuvo conocimiento o se ostente como sabedor o se hubiera notificado el acto o la resolución que se impugna. Lo anterior, en virtud de que obren autos del presente juicio, documentos que acreditan la notificación del acto reclamado mediante su publicación por cédula en estrados de la autoridad administrativa electoral, en este caso, el Consejo Municipal Electoral, llevada a cabo con fecha del día 17 de junio de la presente anualidad, y por otro lado, el promovente en su demanda confiesa que tuvo conocimiento de los actos reclamados, es decir, del acta de cómputo municipal el día 18 de junio del año en curso, ya que el artículo 11 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de materia electoral claramente señala que el término empieza a correr al día siguiente en los casos de que el promovente haya tenido conocimiento o se ostente como sabedor, o bien se hubiera notificado el acto o la resolución impugnada. En consecuencia, el promovente en su escrito de demanda señala que tuvo conocimiento del acto impugnado el día 18 de junio del año en curso. En ese sentido, el término para estar en posibilidad de presentar el medio de impugnación venció el día 22 de julio del presente año. En tal sentido, es evidente que se interpuso fuera del término legal. En consecuencia, se sobresee el juicio de inconformidad presentado por el Partido Encuentro Social por actualizarse la causal de improcedencia al haberse acreditado su presentación en forma extemporánea. Con fundamento en el artículo 282, fracción séptima del Código Electoral del Estado, en relación con el 31 de la Ley Estatal de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y atendiendo al principio de exhaustividad y congruencia que debe observarse en las sentencias que emitan las autoridades jurisdiccionales electorales para la debida integración del expediente, se realizaron diligencias para mejor proveer, mediante acuerdo de ponencia por el que se requirió, a la Unidad Técnica de Fiscalización, al Consejo Municipal Electoral de Colima, a la Fiscalía General del Estado, así como al Honorable Ayuntamiento de Colima y su Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima y a los sindicatos de trabajadores al servicio del DIF Municipal Colima, de los trabajadores al servicio de CEPACOP, de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima, para el efecto de que proporcionaran la información y documentación ofrecida como prueba por las partes, las cuales obran agregadas al expediente y forman parte del estudio y valoración correspondiente a las consideraciones que motivan el sentido de la presente resolución. Respecto a los agravios de los promoventes, en síntesis, cabe señalar que en la presente resolución se estima que no es necesario transcribir los agravios de cada una de las demandas instauradas, máxime que no es una obligación para este órgano hacerlo, ni les causa perjuicio a los enjuiciados. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia segunda, número 58-2010, sostenida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que en su parte conducente establece los conceptos de violación o agravios. Para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, es innecesaria su transcripción.
No obstante, los inconformes impugnan el cómputo municipal de la elección al Ayuntamiento de Colima correspondiente al proceso electoral presente 2020-2021, realizado por el Consejo Municipal, la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Colima, así como la constancia de mayoría entregada a Elia Margarita Moreno González, manifestando esencialmente los siguientes agravios. El primero de los agravios se refiere al rebase de tope de gastos de campaña por parte de la ciudadana Elia Margarita Moreno González y la coalición Va por Colima, afectando el principio de equidad en la contienda. En ese sentido, señalan los actores que les causa agravio el rebase del tope de gastos de campaña por parte de la candidata Elia Margarita Moreno González y la coalición Va por Colima, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, toda vez que se afectó el principio de equidad en la contienda electoral, vulnerando con ello el artículo 41, base sexta, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse excedido el gasto de campaña a un 5% o más del monto total autorizado, lo cual actualiza la causal de nulidad de la elección. Que dicha causal de nulidad de la elección se actualiza toda vez que dicho rebase del tope de gastos es determinante para el resultado de la elección de Ayuntamiento de Colima, en virtud de que la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 2.217 votos, que representa un 3.22%, lo cual es una diferencia menor al 5% señalado en el precepto constitucional invocado. En el segundo agravio, dicen que se acredita la causal de invalidez por violación a principios constitucionales por la comisión de actos de coacción o presión al voto. En este agravio, señalan los inconformes que la ciudadana Elia Margarita Moreno González, en el desarrollo de su campaña electoral, incurrió de manera recurrente y sistemática en actos que generaron coacción o influencia indebida en el electorado y que por ende conculca el principio de elecciones libres y de sufragio libre, realizando una serie de actividades violatorias de los principios de elecciones libres y de libertad del sufragio, especificando en conclusión lo siguiente. A. Intervención de organizaciones sindicales en la campaña electoral. A este respecto, dicen que la ciudadana Elia Margarita Moreno González celebró una reunión con agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Colima, DIF Municipal Colima, misma que publicó el día 12 de mayo del presente año en su portal de Facebook, que tituló textualmente: con mis amigas y amigos agremiados al sindicato del DIF municipal, vamos a hacer un gran equipo por Colima. Que la Elia Margarita Moreno González celebró una reunión con el ciudadano Eduardo Viviano Méndez, líder sindical del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, Colima, misma que publicó el día 20 de mayo de 2021 en su portal de Facebook, que tituló textualmente: conversé con Eduardo Viviano Méndez, líder sindical de las y los trabajadores de Ziapacop por Colima, manos a la obra. Que la Elia Margarita Moreno González celebró una reunión con agremiados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Colima, misma que publicó el 1 de mayo de 2021 en su portal de Facebook, que tituló textualmente: absoluto respeto a sus derechos y conquistas. Vamos a trabajar en equipo y armonía por un mejor municipio, amigas y amigos sindicalizados del Ayuntamiento de Colima. Que a decir de los promoventes, además de la coacción al voto, que por sí solo significa la realización de estos eventos, hubo un llamado expreso y masivo al voto en favor de la entonces candidata Elia Margarita Moreno González, efectuado por el líder de la agrupación sindical, invocando el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el expediente 119 de 2019 y su acumulado, en el sentido de que las reuniones de estos organismos verificadas con fines proselitistas deben considerarse actos de coacción al voto, dado que el fin de los sindicatos se aparta del proselitismo electoral. Compra del voto. En este apartado señalan los inconformes que la compra del voto se encuentra prevista y sancionada como conducta típica y antejurídica por el artículo 7, fracción sexta de la Ley General de Delitos Electorales, que establece una pena de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años
a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación o presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido o coalición. Asimismo, que el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato en especie o en efectivo de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, está estrictamente prohibido a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona, que dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. En ese sentido, señala en su agravio que la candidata Elia Margarita Moreno González, el 24 de mayo de 2021, realizó un evento de campaña en la colonia Infonavit La Estancia de la ciudad de Colima, en el que al término de dicho evento se retiró la candidata y por interpósita persona los organizadores comenzaron a desarrollar una rifa de enseres domésticos y electrodomésticos entre los asistentes. Asimismo, que el día de la jornada electoral, 6 de junio pasado, se dio a conocer a través de los medios de comunicación sobre la detención de Efraín Medina Valenzuela, quien fungió como director general de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, mismo que salió publicada en el medio digital Regeneración en la fecha citada, titulada de exfuncionario de seguridad a mapache electoral, con lo que se acredita actos tendientes a generar presión o coacción en los electores durante la jornada electoral, que aunque no fueron realizados directamente por Elia Margarita Moreno González o integrantes de los partidos políticos que conforman la coalición Va por Colima, sí fueron ejecutados por interpósita persona, Efraín Medina Valenzuela, en favor de la referida candidata y coalición. Tercer agravio, intervención de funcionario público de la administración estatal en el proceso electoral. En dicho agravio mencionan los inconformes que los ciudadanos Carlos Antonio Cárdenas Roque, en su calidad de director general de ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y Fernando Mendoza Padilla, en su carácter de coordinador general de la Contraloría Social de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno Estatal, participaron activamente en eventos de campaña en favor de la candidata, tal como se precisó en la denuncia presentada por el Partido Verde Ecologista ante el Consejo Municipal Electoral, conculcando con su actuar el principio de imparcialidad contenido en el párrafo 7º del artículo 134 constitucional, equiparándose al uso de recursos públicos en favor de la coalición Va por Colima y su candidata a presidente municipal de Colima, Elia Margarita Moreno González. Estudio de fondo. Ahora bien, analizados los agravios hechos valer por los inconformes a la luz de las pruebas ofrecidas y admitidas, se procedió a realizar el estudio de fondo del asunto, mismo que por cuestión de método se realizó en el orden que fueron planteados. En el primer agravio, referente al rebase de tope de gastos de campaña, afectando el principio de equidad en la contienda, para efectos de entrar al estudio del correspondiente agravio, se considera necesario establecer las siguientes precisiones. Resultados del cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Colima. De conformidad a los resultados del acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Colima, cuya copia certificada obra en autos, se desprende que el número total de votos corresponde a la cantidad de 70,494, que el total de votos nulos fue de 1,740, que restando la cantidad de votos nulos a la votación total, da un total de votos válidos emitidos de 68,754 votos, que representan el 100% de la votación total válida. Que la candidata Margarita Moreno González, postulada por la coalición Va por Colima, obtuvo 19,811 votos, que representa el 28,81% de la votación. Que la candidata en segundo lugar, Gisela Irene Méndez, postulada por el Partido Morena, obtuvo 17,594 votos, que representa el 25,58% de la votación. Que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 2,217 votos, que representan el 3,22% de la votación total válida.
Lo anterior permite concluir que la diferencia de votos obtenidos entre el primer y segundo lugar de la elección de Ayuntamiento de Colima es menor al 5%. Bajo ese supuesto, sostienen los inconformes el agravio por el rebase de tope de gastos de campaña por parte de la candidata ganadora resulta determinante para el resultado final de la votación, por lo que en términos de la base sexta, inciso A del artículo 41 constitucional, procede a declarar la nulidad de la elección al haber sido la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar menor al 5% de los votos. Dicho agravio resulta infundado, toda vez que, si bien los resultados de la votación arrojan una diferencia menor al 5% de los votos entre la candidata ganadora y la del segundo lugar, de las pruebas ofrecidas por las partes no se acredita de manera objetiva y material el rebase de tope de gastos de campaña. Esto es, que la candidata que resultó triunfadora en la elección haya excedido el tope de gastos de campaña en un 5% o más. Lo anterior si consideramos que el tope de gastos de campaña autorizado a los partidos políticos por el Instituto Electoral del Estado de Colima para la elección del Ayuntamiento de Colima fue por la cantidad de 3,817,035 pesos, que el 5% de dicha cantidad corresponde a la cantidad de 190,851.75 pesos. Por lo tanto, para acreditar el rebase de tope de gastos de campaña de manera objetiva y material, se requiere evidenciar que la candidata que resultó triunfadora de la elección haya realizado un gasto de campaña igual o superior a la suma de 4,007,866 pesos con 75 centavos, cantidad resultante de la suma del tope de gastos más el equivalente del 5%. Se sostiene lo anterior toda vez que, analizados los argumentos esgrimidos por los inconformes en el agravio correspondiente y las pruebas ofrecidas, así como las desahogadas para mejor proveer por este tribunal, no se advierte que la queja en materia de fiscalización que presentó en contra de la candidata Elia Margarita Moreno González ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral haya tenido un resultado definitivo que permita determinar con certeza el monto total del recurso ejercido en los eventos de campaña denunciados, de manera tal que no es posible considerar, ni siquiera indiciariamente, un exceso de gastos de campaña que rebase el tope autorizado por la Autoridad Administrativa Electoral. De igual manera, con relación a los gastos de propaganda electoral en medios impresos y electrónicos, así como el sueldo y salarios del personal de campaña, no obran pruebas suficientes para presumir un probable rebase de tope de gastos de campaña, toda vez que las actoras en su demanda solo se limitan a plasmar una relación de eventos de campaña sin aportar elementos de convicción respecto al monto de recursos ejercidos en los actos de campaña denunciados, por lo que el tribunal determina que en el caso a estudio no obran elementos suficientes que permitan establecer de manera objetiva y material la causal de nulidad de la elección del Ayuntamiento de Colima por rebase de tope de gastos de campaña en un monto del 5% o superior. Ahora bien, atendiendo al principio de exhaustividad y congruencia, este tribunal analizó los informes de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos que remitió la Unidad Técnica de Fiscalización de la candidata Margarita Moreno, en los que reportó un gasto total de campaña por la cantidad de 1,500,028.60 pesos, que representa un 39.30% del tope de gastos de campaña determinado por la Autoridad Administrativa Electoral, mismos que son insuficientes para acreditar el rebase de tope de gastos de campaña. En el relatado orden de ideas, en este proyecto, se establece que para la procedencia de la acción de nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de campaña, se requiere acreditar los siguientes elementos. Primero, la determinación por la Autoridad Administrativa Electoral del rebase del tope de gastos de campaña en un 5% o más por quien resultó triunfador en la elección y que la misma haya quedado firme. Segundo, que la parte accionante acredite que la violación fue grave, dolosa y determinante. Y tercero, la carga de la prueba del carácter determinante dependerá de la diferencia de votación entre el primero y el segundo lugar.
Primero, cuando sea igual o mayor al 5%, su acreditación corresponde a quien sustente la validez. Y segundo, en el caso que dicho porcentaje sea menor, la misma constituye una presunción relativa, iuris tantum, y la carga de la prueba se revierte al que pretenda desvirtuar la acción de nulidad, en el entendido de que en ambos supuestos corresponde al juzgador, de conformidad con las especificaciones y el contexto de cada caso, establecer la actualización o no de dicho elemento. En ese sentido, dicha causal no se actualiza en la especie, toda vez que no obra medio de convicción idóneo. En este caso, el dictamen consolidado y su resolución por el que la autoridad administrativa electoral determine el rebase de tope de gastos de campaña en un monto de 5% o más del máximo autorizado, tal como lo señala el inciso A que antecede, por lo cual resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contenido en la jurisprudencia número 2 del 2008, que reza nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña, elementos para su configuración. En tal sentido, no obstante que la parte actora tiene la carga de la prueba para demostrar los hechos constitutivos de su acción, esta no acredita en modo alguno el supuesto rebase de tope de gastos de campaña en los términos anteriormente señalados, aunado a que tampoco existen elementos de juicio que permitan establecer si las alegadas violaciones son susceptibles de calificarse como graves, dolosas y determinantes para el resultado final de la votación, toda vez que el requisito primigenio, esto es, el rebase de tope de gastos de campaña, no se encuentra acreditado de manera objetiva y material. De lo anterior se colige que el agravio resulte infundado. El segundo agravio consiste en la nulidad de la elección por violaciones a los principios de libertad de elección, equidad en la contienda y libertad del sufragio consagrado en el artículo 41 constitucional. A este efecto se incluye en dicho proyecto lo relativo al artículo 41 y sus correlativos también, que se refieren a la nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de campaña, elementos para su configuración. Presión o coacción del voto. Al respecto, es de señalar que dicho agravio deviene inoperante e infundado, toda vez que las pruebas ofrecidas por las actoras resultan insuficientes para tener por acreditadas las violaciones aducidas. Lo anterior es así, toda vez que por disposición del artículo 41, base sexta de la Constitución, las violaciones a los principios constitucionales deben acreditarse de manera objetiva y material y considerarse graves, dolosas y determinantes, elementos que no se acreditan en el caso particular. Se sostiene lo anterior, dado que los inconformes señalan que la candidata triunfadora llevó a cabo reuniones de proselitismo con los sindicatos de trabajadores del DIF municipal, de CIAPACOP, organismo intermunicipal de agua potable, y del propio Ayuntamiento de Colima. Sin embargo, se reitera que de las pruebas aportadas no se desprenden circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron las supuestas reuniones, así como tampoco se acreditó en su caso si tales reuniones fueron celebradas mediante sesión, asamblea o si se levantó acta, minuta o acuerdos con la candidata, si se comprometió el voto masivo o gremial en favor de determinado candidato o candidata, así como tampoco se acredita el número de trabajadores que asistieron a dichas reuniones de cada uno de los sindicatos señalados y si los agremiados ejercen su derecho al voto en el municipio de Colima, así como tampoco se acreditó que dichas reuniones se hubiesen llevado a cabo con fines proselitistas. Por otro lado, es menester señalar que al no acreditarse de manera objetiva y material actos de proselitismo o algún acto de presión o coacción para obtener el voto a favor de la candidata Margarita Moreno, dichos actos no pueden considerarse graves, dolosos ni determinantes para actualizarse la causal de nulidad de la elección de Ayuntamiento de Colima, como lo pretende la parte actora. Máxime, si se toma en cuenta el derecho a la libertad de reunión y asociación contenido en el artículo 9 de la Constitución, que establece: no se podrá coartar el derecho de asociación o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en asuntos políticos del país. Lo que se robustece, si se considera la tesis 111 de 2009,
que sostiene que para considerarse como actos de coacción al voto, las reuniones con sindicatos deben ser con fines de proselitismo, circunstancia que no se demostró de manera objetiva y material, siendo que corresponde a la actora la carga de la prueba para demostrar sus afirmaciones. Le resulta inoperante el agravio que pretende hacer valer la parte inconforme al no acreditar por ningún medio los actos de presión o coacción del voto, por lo que sus argumentos devienen de una premisa falsa. Además de lo anterior, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que los señalamientos no constituyen actos graves, dolosos, ni que se consideren determinantes cualitativa o cuantitativamente para el resultado final de la votación de la elección de Ayuntamiento de Colima, toda vez que no se acreditaron de manera objetiva y material los actos de presión o coacción del voto sobre los trabajadores de los tres sindicatos, sindicato del DIF, sindicato municipal, sindicato del Ayuntamiento de Colima y sindicato de Ziapacop. Por lo que en la especie debe imperar el derecho a la libertad de reunión y asociación consagrado en el artículo 9 constitucional, así como el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, contenido en la jurisprudencia 9/98, que dice lo siguiente: principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. Robustece lo anterior la jurisprudencia número 20, que establece sistema de nulidades solamente comprende conductas calificadas como graves. En lo referente a la compra del voto, en este apartado, el agravio se considera inoperante toda vez que en relación al video ofrecido como prueba técnica, constituye un mero indicio que no reviste valor probatorio pleno en términos de la jurisprudencia 4/2014, que establece sobre las pruebas técnicas que son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Lo anterior, al considerar, como se señaló con antelación, que las violaciones a preceptos constitucionales deben acreditarse de manera objetiva y material, así como considerarse graves y determinantes para actualizar la acción de nulidad de la elección de Ayuntamiento de Colima, circunstancia que en la especie no queda acreditada. De la misma manera, el resto del caudal probatorio resulta insuficiente para acreditar las violaciones aducidas, toda vez que no hace referencia a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, como es la rifa de regalos, entrega de bienes o servicios, cambio del voto, ni realiza una descripción detallada de los hechos apreciados en la reproducción de la prueba técnica. Por lo tanto, no es posible su vinculación con los hechos que se pretenden probar, por lo que deviene inoperante e infundado el correspondiente agravio. En apoyo de lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia 36 de 2014, relativa a las pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se presenten demostrar. Ahora bien, en lo relativo al agravio por la compra de votos, resulta infundado e inoperante toda vez que no obra acreditado en autos las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Además del anterior, del informe rendido por la Unidad Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Colima, se advierte que en la citada dependencia se registraron 2 carpetas de investigación en las cuales se determinó su sobreseimiento por inexistencia de delito, ante lo cual no es posible determinar con certeza si dicha conducta fue generalizada, sistemática y grave, para que se actualice la causal de nulidad de la elección del Ayuntamiento de Colima, sin que obre pues en autos medio de convicción que acredite fehacientemente los hechos en que se sustenta su agravio el promovente, por lo que deviene, como se dijo, de infundado. De respecto del tercer agravio, se refiere a la intervención de funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal en el proceso electoral. Con relación al correspondiente agravio, los inconformes argumentan la violación al principio de imparcialidad previsto en el párrafo 7º del artículo 134 constitucional por la participación de los ciudadanos Carlos Antonio Carna Roque y Santiago Chávez Pérez, funcionarios públicos del gobierno del Estado de Colima, adscritos a la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como también del ciudadano Fernando Mendoza Padilla y José de Jesús Sánchez Romo, servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Administración Estatal,
quienes fueron denunciados por su participación en diferentes actos de campaña realizados en favor de la candidata Margarita Moreno. Agravio que deviene inoperante, toda vez que este tribunal local, con fecha 7 de julio próximo pasado, dictó sentencia que resolvió definitivamente el procedimiento especial sancionador radicado bajo el expediente P54 y su acumulado 55, por el que se declaró la inexistencia de los hechos denunciados por falta de pruebas, en virtud de que el caudal probatorio no se acreditó ni aún en forma indiciaria elementos de conocimiento que resultan suficientes para tener por acreditados los hechos denunciados por haberse acreditado que los ciudadanos Carlos Antonio Cárdenas Roque y Fernando Mendoza Padilla no tenían la calidad de servidores públicos por haber renunciado a sus cargos los días 30 y 31 de marzo anterior, siendo que la campaña para la elección de integrantes del Ayuntamiento de Colima del proceso electoral local ordinario 2020-2021 inició a partir del día 6 de abril de 2021. Asimismo, dicha sentencia estableció que no se acreditó ningún hecho que pruebe la participación de los ciudadanos José de Jesús Sánchez Romo y Santiago Chávez Chávez en actos de campaña electoral en favor de la candidata Margarita Moreno, postulada al cargo de presidente municipal de Colima por la coalición Va por Colima, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática, de lo que se colige que el correspondiente agravio resulta inoperante por no acreditarse las violaciones que lo sustentan. Por todo lo anterior, en atención al resultado del estudio de los agravios esgrimidos por los inconformes, se considera que lo procedente es confirmar el acto reclamado por los razonamientos que han quedado expuestos en el presente, considerando que antecede. Por lo anteriormente expuesto a este tribunal, propongo resolver, primero, se sobresee el juicio de conformidad J1, JI 11/2021 promovido por el Partido Encuentro Solidario por virtud de la causal de improcedencia sobrevenida por haber presentado su demanda en forma extemporánea en los términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente sentencia. Segundo, se declaran inoperantes e infundados los agravios esgrimidos en el presente juicio de inconformidad interpuesto por el Partido Movimiento Regeneración Nacional y la candidata Gisela Irene Méndez en razón de las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Tercero, se confirma el cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Colima, así como la declaración de validez de la elección y constancia de mayoría a favor de la planilla encabezada por la ciudadana Elia Margarita Moreno González, actos emitidos el 17 de junio por el Consejo Municipal Electoral de Colima en virtud de lo argumentado en las consideraciones de la presente sentencia. Magistradas, este es el sentido del proyecto que como magistrado ponente someto a su consideración. Muchas gracias, señor magistrado. Se encuentra a nuestra consideración, señora magistrada, el proyecto que acaba de ser expuesto, por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de no haber intervenciones, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Atendiendo sus instrucciones, recabo el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución definitiva propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del proyecto. Magistrada Malena Díaz Rivera. A favor del proyecto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con mi propuesta, señor secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesto. En consecuencia, en el juicio de inconformidad radicado en este tribunal con la clave JI 06/2021 y sus acumulados JI 11 y JI 30 de la presente anualidad, se resuelve por unanimidad. Primero, se sobresee el juicio de inconformidad JI 11/2021 promovido por el Partido Encuentro Solidario por virtud de la causal de improcedencia sobrevenida por haber presentado su demanda en forma extemporánea en los términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente sentencia. Segundo, se declaran inoperantes e infundados los agravios esgrimidos en el presente juicio de inconformidad interpuesto por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y la candidata Gisela Irene Méndez en razón de las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Tercero,
Se confirma el cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Colima, así como la declaración de validez de la elección y constancia de mayoría a favor de la planilla encabezada por la ciudadana Elia Margarita Moreno González, actos emitidos el 17 de junio por el Consejo Municipal Electoral de Colima del Instituto Electoral del Estado en virtud del argumentado en las consideraciones de la presente sentencia. Notifíquese en términos de la misma. Corresponde ahora el desahogo del punto 6, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución definitiva del juicio de inconformidad radicado con la clave JI 18/2021, que corresponde a un juicio de inconformidad interpuesto por el Partido Acción Nacional y la coalición Va por Colima para controvertir el dictamen sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos de la declaración de validez de la elección de las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, concretamente con relación al distrito 10 situado en el municipio de Tecomán. Y toda vez que dicho expediente fue turnado a la ponencia de la voz, señora magistrada, señor magistrado, me permito someter de manera sintetizada el proyecto al que le doy lectura. El análisis de fondo en la presente controversia, la litis, la pretensión y causa de pedir se exponen en el proyecto que someto a su consideración en la siguiente forma. La litis consiste en dilucidar si, como lo señala la coalición, el partido político inconforme, debido a la intromisión dolosa y sistemática del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, presidente municipal de Tecomán y candidato al mismo cargo por el partido político Morena, se violentó el principio de imparcialidad y en consecuencia se actualiza en la celebración de la elección de la Diputación del Distrito Electoral 10 la nulidad de la elección por haberse dispuesto de recursos públicos en la campaña de la fórmula triunfadora constituida por los ciudadanos Armando Reina Magaña y Mauricio Barreto Peralta, postulados por el partido político Morena. La pretensión de los inconformes, entonces, consiste en que se declare la nulidad de la elección de la Diputación del Distrito Electoral 10, cuya conformación la compone en su totalidad electores del municipio de Tecomán, sustentando su causa de pedir en el siguiente tema de agravio: la utilización de recursos públicos a través de la intromisión del candidato en vía de reelección y presidente municipal de Tecomán, Elías Antonio Lozano Ochoa, lo que constituiría una violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. Dicho agravio, en concepto de la ponencia, debe declararse infundado por las razones y fundamentos que a continuación se exponen. En principio, porque en la presente causa no queda plenamente acreditado la utilización de recursos públicos que con su persona hubiese aportado a la verificación de la elección que nos ocupa el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, pues al no haberse aportado las pruebas que demuestren el dicho de los entes que promovieron el presente juicio de inconformidad y de que en materia de responsabilidades no es posible transferir a otra persona las presuntas irregularidades o conductas transgresoras de la normativa que un individuo perfectamente identificable haya cometido, es que dicho agravio debe declararse infundado, más aún si en el caso se considera que la viabilidad de la pretensión de los actores implicará la nulidad de miles de derechos ejercitados a través del ejercicio de su derecho activo de votar en la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, emitiendo su voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Ocurriendo en el presente caso que se imputa al ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa la violación al principio de imparcialidad y derivado de ello el principio de equidad en la contienda por la presunta violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 136 de la particular del Estado de Colima, así como del artículo 4 del Código Electoral del Estado, bajo la comisión de diversos eventos que dicho ciudadano celebró de manera conjunta con los candidatos del Distrito Electoral número 10, Armando Reina Magaña y Mauricio Barreto Peralta, también postulados por el partido Morena, lo que en perspectiva de los actores, la comisión de tales conductas debe acarrear la nulidad de la votación recibida en las casillas instaladas en el Distrito Electoral en comento. Siendo evidente lo que se afirma con antelación al establecer la parte actora en su demanda, que el agravio de mérito se encuentra sustentado en diversas conductas precisamente realizadas por el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, mismas que desde su óptica
produjeron una ventaja indebida a favor de la fórmula de candidatos a la Diputación del Distrito Electoral 10 postulada por el Partido Morena, consistente en la utilización de recursos públicos provenientes del aparato gubernamental del municipio de Tecomán, Colima, que preside actualmente dicho ciudadano, lo que además se tradujo en una influencia e intromisión en múltiples y reiteradas ocasiones del servidor público de mérito, que generó la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral a través de la coacción, presión e inducción ilegal en el voto de la ciudadanía. Sin embargo, no se aportó a la presente controversia medio probatorio alguno que demuestre, ni aún de manera indiciaria, la utilización material y fáctica de los referidos recursos públicos en favor de la fórmula en cuestión. En razón de lo anterior, los actores argumentan que las acciones reclamadas actualizan la causal de nulidad a que se refiere el artículo 41, base sexta, inciso C, de la Constitución Política Federal, así como el 86, apartado B, fracción tercera de la Constitución Política Local, relativas ambas disposiciones a la violación consistente en que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Ahora bien, como se precisó en la consideración sexta de la presente sentencia, en el apartado de limitación de la controversia, se encuentra interpuesto ante este tribunal un juicio de inconformidad en contra de la elección celebrada el pasado 6 de junio para renovar a los integrantes del H Ayuntamiento de Tecomán, de lo cual es un hecho público y notorio para este órgano constitucional autónomo que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa resultó triunfador en la citada jornada comicial, al encabezar nuevamente la planilla de candidaturas a dicho ayuntamiento registrada por el Partido Morena, siendo esta la razón por la que se determinó solamente atender y estudiar el presente tema de agravio, por los actos que de alguna manera encuentren un nexo causal con la elección de la Diputación al Distrito Electoral número 10, escindiendo del análisis en la presente controversia los actos que tengan que ver de manera directa con la actuación del referido ciudadano Elías Lozano. En razón de ello, y toda vez que de manera consistente y reiterada, el agravio del presente juicio de inconformidad se hace consistir en actos y conductas atribuidos al ciudadano en cuestión, como se enunció en supralíneas, así como si el mismo tiene la calidad de servidor público, sí se ajustó a lo que al efecto dispone la ley del municipio libre, los reglamentos, bandos municipales y resoluciones del cabildo respectivo, y diversos actos de campaña que en lo individual realizó con motivo de su candidatura a lo largo del municipio de Tecomán, es que tal análisis deberá quedar escindido de la presente controversia y, como se puntualizó con anterioridad, solamente atender los actos que constatablemente y acreditablemente haya realizado con vinculación a los candidatos Armando Reina Magaña y Mauricio Barreto Peralta, pudiendo afirmar que al no encontrarse demostrado en el presente juicio que los citados ciudadanos son servidores públicos, la línea jurisprudencial que la Sala Superior del Tribunal Electoral ha construido en múltiples y diversas sentencias con respecto a la permisibilidad de los servidores públicos para asistir y realizar a eventos proselitistas, a ellos no les resulta aplicable ni encontrarse demostrado la utilización de los recursos públicos, financieros, materiales o humanos, es que dicho agravio debe ser declarado de infundado. Asimismo, es de advertirse como excluyente de la responsabilidad que se pretende se les imponga a los candidatos de la fórmula triunfadora, en atención al artículo 1 de nuestra Carta Magna, que los mismos se encontraron siempre legitimados para realizar los actos de campaña que consideraron pertinentemente posibles, sujetándose a las reglas que para la celebración de los mismos establece el Código de la materia, pues cabe señalar, incluso como hecho notorio, que los citados candidatos triunfadores no fueron denunciados bajo ninguna modalidad ante este Tribunal Electoral por la posible comisión de alguna o algunas conductas que no fueron acordes a la normativa electoral, lo que hace concluir que sus actos fueron apegados a derecho. Retomando la causa de pedir en el tema de agravio que nos ocupa relativo a la utilización de recursos públicos a través de la intromisión del candidato en vía de reelección y presidente municipal de Tecomán, Elías Antonio Lozano Ochoa, lo que en su concepto constituye una violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral y por ende a los artículos constitucionales respectivos 134 y 136, generando la nulidad de la elección de la Diputación del Distrito Electoral número 10, verificada el pasado 6 de junio. Asimismo,
Cabe resaltar que, tal y como la parte actora lo refiere en el párrafo transcrito en la sentencia, los procedimientos especiales a que la demanda se hace referencia fueron instaurados en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, sin que ninguno de ellos en la base se vinculara a la fórmula de candidatos postulada por Morena al distrito electoral número 10 de Tecomán, pues nunca fueron llamados a comparecer a los procedimientos aludidos, puesto que las denuncias primigenias no fueron dirigidas hacia sus personas. Luego entonces, como se adujo al principio del estudio del presente agravio, no es legal transmitir la responsabilidad que se atribuye a Elías Lozano a los candidatos en comento y, de facto, por tales procedimientos, determinar la nulidad de la elección que nos ocupa y violentar el voto de miles de ciudadanos tecomenses que participaron el pasado día de 6 de junio, menos aún cuando las conductas en ellos sancionadas no fueron atribuidas a los candidatos electos en cuestión. Incluso, si de tales conductas fuera factible atribuir alguna a los demandados, la misma en términos de la tesis 3/2010 de rubro nulidad de elección, las conductas sancionadas a través de procedimientos administrativos sancionadores son insuficientes por sí mismas para actualizarla, no sería suficiente para actualizar la causal de nulidad de la elección solicitada, máxime si se considera la diferencia de votos que, conforme al cómputo distrital de la elección que nos ocupa, existe entre el primer y segundo lugar, que, como se verá en el estudio sobre la determinancia, es del 13.08, que equivalen a 1,644 sufragios emitidos. Considerando la tesis anterior, se debe afirmar que para declarar la nulidad de la elección que nos ocupa, se debe establecer con suma precisión el nexo causal que existe entre la persona a la que se le debe atribuir la responsabilidad y las conductas que se atribuyen como transgresoras de la normativa electoral. Para contrastarlo, en un examen de ponderación frente al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, principio del sistema de nulidades que debe ser atendido en protección del derecho humano de votar. De lo anterior es que las pruebas enunciadas en el escrito de demanda con los números 6 y 8 no resultan ser vinculantes para acreditar alguna responsabilidad de los ciudadanos Armando Reina Magaña y Mauricio Barreto Peralta, pues las mismas son dirigidas a demostrar circunstancias que tienen que ver con el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, las cuales deberán ser analizadas en su caso en el juicio de inconformidad en contra de la elección en la que dicho ciudadano participó, razón por la cual no se les otorga ningún valor probatorio. Asimismo, afirmar que la fórmula de candidatos antes citados recibió recursos públicos del aparato gubernamental del municipio de Tecomán hubiese en su caso y en su oportunidad generado la interposición de alguna denuncia ante las autoridades ministeriales correspondientes, situación que tampoco nunca aconteció o de la cual esta autoridad jurisdiccional no tiene conocimiento, pues como se mencionó al principio, tampoco dichos sujetos fueron denunciados durante las etapas previas del proceso electoral por violentar la normativa electoral. En mérito de lo antes expuesto y fundado, al no haberse demostrado la utilización de recursos públicos y por ende no atribuirse por dicho concepto la violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral a que se refieren los artículos 134 y 136 constitucionales respectivamente, a cargo de los candidatos que integran la fórmula postulada por el partido Morena en el distrito electoral número 10 de Tecomán, Colima, es que el agravio en estudio deviene en considerarse infundado. Con relación al estudio sobre la determinancia, el proyecto expone que, desahogado que ha sido el único tema de agravio planteado en la demanda y no obstante que el mismo es infundado, es preciso señalar el estudio imperante sobre la exigencia de que para que surta efectos una nulidad, sea de casilla o de elección, se requiere que la violación denunciada sea necesariamente determinante para el resultado de la votación controvertida, por lo que ante la no acreditación de la causa de agravio enunciada y el porcentaje existente entre el primer y segundo lugar, se establece que no se actualiza el factor de la determinancia en la presente controversia. En consecuencia, además de la declaración de infundado del agravio expresado por la parte actora, se debe afirmar que en el presente juicio no se actualiza el elemento de la determinancia, toda vez que, siguiendo el parámetro que para la misma establece la Constitución Federal como la particular del Estado, se señala un factor cuantitativo de determinancia consistente en que la diferencia entre el primer y segundo lugar de los que contendieron en la elección respectiva sea menor al 5%, ocurriendo en el presente caso que entre las fórmulas de candidatos Armando Reina Magaña y Mauricio Barreto Peralta, primer lugar, postulados por el partido Morena, y las ciudadanas Guadalupe Vidales Ordos
e Isis Guadalupe Obregón Vidales. Segundo lugar, partidos Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática. Existe una diferencia porcentual de 13.08%, que equivale a 1,644 votos, según el cómputo distrital de la elección por la Diputación Local del Distrito 10 de Tecomán, Colima, realizada el pasado 13 de junio, lo que permite declarar que en el presente juicio no se actualiza el factor de la determinancia para el resultado de los citados comicios. Por lo tanto, ante dicho escenario y condiciones constitucionales y legales acontecidas respecto a la celebración de la elección antes indicada, es primordial para este tribunal el apegarse al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino: lo útil no debe ser viciado por lo inútil, y en razón de la tesis de jurisprudencia 9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad, cierta votación, cómputo o elección. Principio rector de la celebración de toda elección que protege la participación efectiva del pueblo en la vida democrática de su entidad, logrando a través de ella la integración de la representación popular en el Estado. Así, por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone a este Pleno resolver: primero, se declara infundado el agravio hecho valer por el Partido Acción Nacional y la coalición Va por Colima dentro del presente juicio de inconformidad en razón de las consideraciones de la presente sentencia. Segundo, se confirma el cómputo distrital de la elección de la Diputación del Distrito Electoral número 10 de Tecomán, Colima, así como el dictamen sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos y la declaración de validez de la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral local, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y en lo que fue materia de la presente impugnación en razón de las consideraciones expresadas en esta sentencia. Este es el proyecto que someto a su consideración, señora magistrada, señor magistrado, y se les concede el uso de la voz por si quisieran hacer algún comentario al respecto. Toda vez que no hay intervenciones, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución propuesto. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor del proyecto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con el proyecto, señor. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Con el proyecto. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesto. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de inconformidad radicado en este tribunal con la clave JI 18/2021, se resuelve por unanimidad. Primero, se declara infundado el agravio hecho valer por el Partido Acción Nacional y la coalición Va por Colima dentro del presente juicio de inconformidad en razón de las consideraciones de la presente sentencia. Segundo, se confirma el cómputo distrital de la elección de la Diputación del Distrito Electoral número 10 de Tecomán, Colima, así como el dictamen sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos y la declaración de validez de la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral local 2020-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en lo que fue materia de la presente impugnación en razón de las consideraciones de esta sentencia. Notifíquese en términos de la misma. Siguiendo con los puntos en análisis, pasaríamos al séptimo, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del juicio de inconformidad que interpusiera el Partido Acción Nacional y la coalición Va por Colima para controvertir los resultados del Distrito 15, cuyo expediente fue turnado a la ponencia del magistrado José Luis Puente Anguiano, para lo cual le cedo a usted el uso de la voz, señor magistrado, a fin de que exponga el proyecto correspondiente. Muchas gracias, presidenta, magistradas. Me permito dar cuenta de manera sintetizada. Con este proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 19 de este año, a cargo de mi ponencia, en cuanto a los agravios expresados por los promoventes y sentido de la resolución. En el presente caso tenemos que el Partido Acción Nacional y la coalición Va por Colima acudieron en demanda
de juicio de inconformidad impugnando las determinaciones siguientes. Primero, el dictamen sobre la verificación de cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos y la declaración de validez de la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral local 2020-2021 realizado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el 21 de junio de la presente anualidad. Y segundo, también la constancia de mayoría otorgada a la fórmula conformada por las ciudadanas Viridiana Valencia Vargas y Yomira Joaquimber Carrillo Barreto, diputadas locales propietarias y suplentes respectivamente, electas por el Distrito 15 de Tecomán, Colima, actos que fueron emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el pasado 21 de junio de la presente anualidad. Los inconformes en su demanda formulan en concepto de agravios las violaciones a los principios de imparcialidad y equidad en razón de la intromisión dolosa y sistemática del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, presidente municipal de Tecomán, Colima, en la elección de diputados correspondientes al Distrito 15, que forma parte de Tecomán, utilizando recursos públicos a favor de dicha candidatura. En el presente caso, compañeras magistradas, por tratarse la fuente de agravios hechos valer por el partido y coalición accionantes, similar a los conceptos de agravio formulados en el juicio de inconformidad identificado con la clave 18 de 2021, que acaba de ser aprobado por este Pleno, me reservo la lectura de los considerandos, toda vez que son similares, que son correspondientes por encontrarse el estudio de fondo en el presente caso en el mismo criterio y sentido de la citada resolución, por lo que en obvio de repeticiones permito omitir pues la exposición de dicho estudio. Y por lo tanto, y toda vez que el presente proyecto se encuentra en el mismo sentido en que se pronunció este Pleno en la resolución del asunto que acabamos de aprobar, que es el número 18, es primordial para este tribunal el apegarse al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino, lo inútil no debe ser viciado por lo inútil, y en razón de la tesis jurisprudencial 9 del 98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro Principios de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección, principio rector en la celebración de todo proceso electoral que protege la participación efectiva del pueblo en la vida democrática de su entidad, logrando a través de ella la integración de la representación popular del Estado. Por lo que, después de esto, les propongo también los siguientes puntos resolutivos, que desde luego son similares al asunto y expediente que acabamos de aprobar. Como primero, se declara infundado el agravio hecho valer por el Partido Acción Nacional y la coalición Va por Colima dentro del presente juicio de inconformidad en razón de las consideraciones de la presente sentencia, repito, similar a la anterior. Y de igual forma, se confirma el cómputo distrital de la elección de la Diputación Local del Distrito Electoral número 15 de Tecomán, Colima, así como el dictamen sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos y la declaración de validez de la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral local 2020-2021 y la constancia de mayoría otorgada a la fórmula ganadora de la elección ciudadana Viridiana Valencia Vargas y Yomira Joaquimber Carrillo Barreto, diputadas locales propietarias y suplente electas por el distrito número 15, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en lo que fue materia de la presente impugnación en razón de las consideraciones de la presente sentencia. Magistradas, este es el sentido de mi proyecto que pongo a su consideración. Muchas gracias, señor magistrado. Se encuentra a nuestra consideración el proyecto que acaba de ser expuesto, por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de no haber comentarios, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución definitiva propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Con el proyecto. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor del proyecto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con mi propuesta, señor secretario.
Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesto. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de inconformidad radicado con la clave 19, diagonal 2021, el Pleno de este tribunal resuelve por unanimidad. Primero, se declara infundado el agravio hecho valer por el Partido Acción Nacional y la coalición Va por Colima dentro del presente juicio de inconformidad en razón de las consideraciones de la presente sentencia. Segundo, se confirma el cómputo distrital de la elección de la Diputación Local del Distrito Electoral número 15 de Tecomán, Colima, así como el dictamen sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos y la declaración de validez de la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral local 2020-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado y en lo que fue materia de la presente impugnación en razón de las consideraciones de la presente sentencia. Notifíquese en términos de la misma. Corresponde ahora el análisis del proyecto de resolución definitiva relativo al juicio de inconformidad 20, diagonal 2021, promovido por el Partido Acción Nacional y la coalición Va por Colima para controvertir el dictamen sobre la verificación de cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las diputaciones locales en el Estado, concretamente con lo que tiene que ver con el Distrito Electoral 16 de Tecomán, Ixtlahuacán, del Estado de Colima, para lo cual le cedo el uso de la voz, señora magistrada, toda vez que dicho expediente fue turnado a su ponencia, a efecto de que exponga el proyecto correspondiente. Gracias, magistrada. Solicito su anuencia para leer específicamente lo más relevante de este proyecto que se presenta. Adelante. Gracias. En la consideración cuarta de este proyecto se establecen los agravios donde la parte promovente reclama violaciones a los principios de imparcialidad y equidad en razón de la intromisión dolosa y sistemática del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, presidente municipal de Tecomán, Colima, en la elección de diputados correspondiente al Distrito 16, Tecomán, Ixtlahuacán, utilizando recursos públicos a favor de dicha candidatura. Que con tal intromisión se transgredió el principio de imparcialidad en la contienda electoral derivado del uso de recursos públicos consagrado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que causa agravio a los intereses de sus representados el hecho de que el hoy candidato electo al cargo de presidente municipal de Tecomán incurrió en violaciones graves, sistemáticas y determinantes en el resultado de la elección, que al no haberse separado del cargo y tener la calidad de servidor público, utilizó recursos públicos para su campaña y las de los candidatos de las diputaciones en Tecomán. En la consideración quinta de este proyecto se enuncian las pruebas ofrecidas por las partes. En la consideración sexta se encuentra la fijación de la litis. La litis en el presente asunto consiste en dilucidar si, como lo señala la coalición y el partido político inconforme, debido a la intromisión dolosa y sistemática del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, presidente municipal de Tecomán y candidato al mismo cargo por el partido político Morena, se violentó el principio de imparcialidad y en consecuencia se actualiza en la celebración de la elección de la Diputación del Distrito Electoral 16, la nulidad de la elección por haberse dispuesto de recursos públicos en la campaña de la fórmula triunfadora constituida por los ciudadanos Julio César Cano Farías y Arturo García Arias, postulados por el partido político Morena. En la consideración séptima, al realizarse el estudio en la presente causa, no quedó plenamente acreditado la utilización de recursos públicos que con su persona hubiese aportado a la verificación de la elección que nos ocupa el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa. Asimismo, es de advertirse que los mismos se encontraron siempre legitimados para realizar los actos de campaña que consideraron pertinente posible, sujetándose a las reglas que para la celebración de los mismos establece el código en la materia, pues cabe señalar incluso como hecho notorio que los citados candidatos triunfadores no fueron denunciados bajo ninguna modalidad ante este tribunal electoral por la posible comisión de alguna o algunas conductas que no fueran acordes a la normativa electoral, lo que hace concluir que sus actos fueron apegados a derecho. En mérito de lo antes expuesto y fundado,
al no haberse demostrado la utilización de recursos públicos y por ende no atribuirse por dicho concepto la violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral en el Distrito Electoral número 16 Tecomán, Ixtlahuacán, es que el agravio en estudio deviene en considerarse infundado. En consecuencia, al haberse declarado infundado el agravio expresado por la parte actora, a juicio de ese tribunal resulta irrelevante estudiar el elemento de la determinancia correspondiente a la votación emitida en la elección por la Diputación Local del Distrito 16 de Tecomán, Ixtlahuacán. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve. Primero, se declara infundado el agravio hecho valer por el Partido Acción Nacional y la coalición Va por Colima dentro del presente juicio de inconformidad en razón de las consideraciones de la presente sentencia. Segundo, se confirma el cómputo distrital de la elección de la Diputación del Distrito Electoral número 16 de Tecomán, Ixtlahuacán, Colima, así como el dictamen sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos y la declaración de validez de la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral local 2020-2021. Es cuenta. Se encuentra a nuestra consideración el proyecto que acaba de ser expuesto por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de no haber intervenciones, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Atendiendo sus instrucciones, magistrada, me permito recabar el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución definitiva propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del proyecto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con el proyecto, señor. Magistrada Mariana Díaz Rivera. Con el proyecto. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesto. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 18/2021, el Pleno de este tribunal resuelve por unanimidad. Primero, se declara infundado el agravio hecho valer por el Partido Acción Nacional y la coalición Va por Colima dentro del presente juicio de inconformidad en razón de las consideraciones de la presente sentencia. Segundo, se confirma el cómputo distrital de la elección de la Diputación del Distrito Electoral número 16 de Tecomán, Ixtlahuacán, del Estado de Colima, así como el dictamen sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos y la declaración de validez de la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral local 2020-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en lo que fue materia de la presente impugnación, en razón de las consideraciones de la presente resolución. Notifíquese en términos de la misma. Siguiendo con los puntos en análisis, pasaríamos al noveno, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución definitiva del procedimiento especial sancionador identificado con la clave y número de expediente PES 58/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el partido Fuerza por México en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, en su carácter de presidente municipal del H Ayuntamiento de Tecomán, Colima, y candidato para el mismo cargo. Y toda vez que dicho expediente fue turnado a la ponencia de la voz, señora magistrada, señor magistrado, me permito someter a su consideración una sentencia que conlleva un sobreseimiento del procedimiento especial sancionador, dado un desistimiento presentado por el partido político Fuerza por México. Les explico, el proyecto está situado en que este tribunal advierte que mediante escrito presentado el 6 de julio en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional local, signado por los ciudadanos César Maldonado Silva y Óscar Ariel Méndez Jiménez, en el cual el comisionado propietario, ciudadano César Maldonado Silva, solicitó se le tuviera desistiéndose de la denuncia interpuesta por el partido político Fuerza por México, lo cual hizo en los siguientes términos. Vengo a presentar el desistimiento del procedimiento especial sancionador número PES 58/2021 en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa en su carácter de presidente municipal de Tecomán, Colima, y candidato por el mismo cargo, por lo cual solicito se sobresea el presente procedimiento especial sancionador. En atención a las consideraciones expuestas,
Por los antes mencionados, como primer punto, se estima necesario realizar un estudio sobre las normas relativas a la figura del sobreseimiento que sean aplicables al presente caso para determinar la solicitud planteada por el partido promovente. En este sentido, el artículo 284 bis 5 del Código Electoral del Estado establece que en la sustanciación de los procedimientos sancionadores se aplicará supletoriamente en lo no previsto en este código la ley estatal del sistema de medios de impugnación en materia electoral. En razón de lo anterior, el artículo 33, fracción primera de la referida ley señala la procedencia del sobreseimiento cuando el promovente se desista expresamente. Con respecto a dicha figura, cabe señalar además que el artículo 312, fracción tercera del Código Electoral del Estado de Colima, señala de manera expresa lo siguiente. Artículo 312. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia cuando, fracción tercera, el denunciante presente escrito de desistimiento siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución por parte de la Secretaría y que a juicio de la misma o por el avance de la investigación no se trate de la imputación de hechos graves ni se vulneren los principios rectores de la función electoral. Con base en lo anterior, en una interpretación sistemática y completa, se puede concluir que, dada la naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores, el denunciante puede promover un desistimiento siempre que, 1, lo presente por escrito, 2, que lo presente antes de la aprobación del proyecto de resolución, y 3, que no se trate de imputaciones graves que vulneren los principios rectores de la función electoral. No pasa desapercibido para este tribunal que, si bien el artículo 312, fracción tercera, corresponde al apartado del procedimiento sancionador ordinario, lo cierto es que, atendiendo a que el procedimiento especial sancionador goza de la misma naturaleza jurídica que el primero, se hace necesario revisar si en el caso concreto y bajo la visión de la posibilidad de concurrir en él algún interés difuso, es que se estima procedente a atender en el presente asunto lo dispuesto por el citado artículo. Ahora bien, en el presente caso, el ciudadano Moisés Enrique Ruiz, entonces comisionado propietario del partido Fuerza por México, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Tecomán del Instituto Electoral del Estado de Colima, presentó denuncia en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, presidenta municipal del Ayuntamiento de Tecomán y del partido político Morena, en la modalidad de culpa in vigilando, siendo materia de la denuncia la probable comisión de hechos que presuntamente constituyen el uso indebido de recursos públicos, vulnerando el principio de equidad en la contienda electoral. La denuncia fue admitida a trámite por dicho Consejo Municipal el 30 de mayo y remitida a este Tribunal Electoral el 3 de julio. Con fecha 6 de julio, el partido denunciante presentó a través de su comisionado propietario y suplente un escrito de desistimiento de la denuncia interpuesta por dicho partido, al cual adjuntaron una certificación por parte del órgano electoral municipal de los comisionados propietarios y suplentes, que a la fecha de presentación del escrito estaban acreditados por parte de los partidos ante dicho Consejo Municipal. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que es procedente el sobreseimiento del presente procedimiento derivado del desistimiento presentado por el partido Fuerza por México, a través de los ciudadanos César Maldonado Silva y Óscar Ariel Méndez Jiménez, comisionado propietario y suplente respectivamente, ante el órgano administrativo electoral municipal, toda vez que dicho desistimiento fue presentado por escrito en fecha 6 de julio, es decir, posteriormente a la admisión de la denuncia, pero previo a la aprobación del proyecto de resolución, aunado a que los hechos denunciados en estima de este tribunal no vulneran los principios rectores de la función electoral, por lo que, atendiendo al principio dispositivo que rige en el procedimiento especial sancionador, es que jurídicamente resulta posible que el partido político denunciante se desista del presente procedimiento. Así, les propongo un único punto resolutivo en los siguientes términos. Único, se sobresee el presente procedimiento especial sancionador en razón de los fundamentos y motivos expresados en la presente resolución. Este es el proyecto que someto a su consideración, señora magistrada, señor magistrado. Y tienen el uso de la voz por si quisieran hacer algún comentario. No. En virtud de no haber intervención, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución definitiva propuesto. Magistrada Magdalena Díaz Rivera. A favor. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con el proyecto, señor secretario. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Con el proyecto.
Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesto. Muchas gracias. En consecuencia, el Pleno de este tribunal aprueba por unanimidad en el procedimiento especial sancionador 58, diagonal 2021, el siguiente punto resolutivo único. Se sobresee el presente procedimiento especial sancionador en razón de los fundamentos y motivos expresados en la presente resolución. Notifíquese en términos de la misma. Agotados que han sido los puntos medulares del orden del día de la presente sesión, les rogaría nos pusiéramos de pie para pasar al 10º, a la clausura de la sesión. Siendo las 19:15 del día miércoles 21 de julio del año 2021, se declara clausurada la sesión pública extraordinaria del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Por su asistencia, muchas gracias.